Hola, soy Jesús Manuel Pérez Triana y esto es el canal de Guerras Postmodernas. Hoy, 19 de septiembre de 2023, nos hemos encontrado con una nueva fase del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Después del comienzo de la guerra de Ucrania, dije que había que estar atentos al Cáucaso y Asia Central porque se venía una era de reconfiguración de alianzas y creación de nuevas oportunidades para la entrada de nuevos actores que aprovechaban pues el vacío creado por simplemente el que Rusia tuviese toda su atención centrada en la guerra. Y lo que hemos visto es que Azerbaiyán, de forma oportunista, ha aprovechado que Rusia, que es el principal aliado y valedor del acuerdo de paz firmado en la anterior fase del conflicto, en la guerra del Alto Karabaj del 2020, pues que Rusia está a otra cosa. Recordemos, aquí lo que tenemos es Armenia, país cristiano, y Azerbaiyán, país musulmán, ubicados en el Cáucaso, que es la cadena montañosa que separa Rusia de Oriente Medio. La región fue pues un punto de choque tradicional entre los imperios otomano, el imperio persa y el imperio ruso. De tal forma que el ir y venir de imperios pues fue dejando toda una serie de parches de población de distintos grupos étnicos, lingüísticos y religiosos. Y cuando el imperio soviético, una continuación del imperio ruso, volvió a tomar el control de lo que hoy son Armenia, Azerbaiyán y Georgia, pues aplicó la política del divide y vencerás, creando toda una serie de puzzles administrativos, de tal forma que había enclaves, por ejemplo, Osetia estaba repartido entre la Federación Rusa, lo que hoy es la Federación Rusa y Georgia, Osetia del Norte, Rusia, Osetia del Sur, Georgia, Abjasia, y un enclave armenio dentro de Azerbaiyán. Ese enclave se llama el Alto Karabaj. Cuando se disuelve la Unión Soviética, pues y el nacionalismo se convierte en la ideología que ocupa el vacío dejado por el comunismo, pues tenemos pues, los ánimos encrespados en esa región y al final terminamos encontrando una guerra en la que los armenios lo que quieren es un corredor terrestre que conecte Armenia con ese enclave que es una isla de población armenia en medio de Azerbaiyán. Los armenios ganan la guerra y no solo consiguen su corredor, sino que no es simplemente un pequeño hilo que conecta Armenia con el Alto Karabaj, sino que consiguen pues, una zona bastante grande de Azerbaiyán quede en su poder, de tal forma que las comunicaciones estén absolutamente garantizadas. Después de la guerra, pues evidentemente Azerbaiyán quedó pues reclamando, o sea, la recuperación de todo ese territorio que formaba parte antes de Azerbaiyán y que ahora estaba en manos de Armenia y sobre todo pues también del Alto Karabaj porque ese enclave de población dentro de Armenia pues no era étnicamente homogéneo, ahí había población azerí. Y allí dentro pues había también localidades que los azeríes reclaman pues como parte del territorio histórico de Azerbaiyán. La cuestión es que Azerbaiyán es un país productor de hidrocarburos y se lanzó pues a hacer negocios, se llamaba el contrato de venta de gas de Azerbaiyán conectado a través de un gasoducto que atraviesa Georgia y llega a Turquía, se llamó el contrato del siglo. Y esos grandes negocios de los hidrocarburos permitió a Azerbaiyán pues, convertirse en lo que se llama la Dubái del Mar Caspio, con una capital llena de rascacielos y sobre todo, y esto es lo más importante, un ejército que se modernizó con tecnología pues, de Israel, de Turquía, también en parte con tecnología rusa, y fue preparándose para lo que todo el mundo entendía que iba a ser el siguiente conflicto con Armenia, para recuperar, recordemos, pues todo ese territorio que habían perdido en la Primera Guerra. Armenia, por su parte, pues estableció una relación cercana con Rusia para convertir a este país en el garante de su soberanía. Hay una base militar rusa en territorio de Armenia. La cuestión es que después de sucesivos conflictos, choques siempre puntuales y limitados, en el año 2000 Azerbaiyán lanzó una ofensiva total para tratar de recuperar el Alto Karabaj y los territorios circundantes.
a pesar del acuerdo especial entre Armenia y Rusia, Rusia no hizo nada. Según Rusia, sus acuerdos de defensa establecían que Rusia ayudaría a Armenia en caso de que se atacase pues, las fronteras internacionalmente reconocidas de Armenia. Pero aquí no teníamos una guerra entre Armenia y Azerbaiyán eh, simplemente por el territorio de Armenia, sino que teníamos una guerra entre Armenia y Azerbaiyán, una guerra que había empezado Azerbaiyán para recuperar el territorio de Azerbaiyán bajo ocupación armenia después del fin de la Guerra Fría. Así que Rusia, pues por así decirlo, con los papeles en la mano, dijo ellos no tenían ninguna obligación de ayudar a Armenia. La cuestión es que en esta guerra, todos recordaremos, Azerbaiyán hizo uso extensivo de drones Bayraktar TB2 de origen turco, utilizó drones kamikaze de origen israelí y vimos pues, repetidamente cómo los emplearon para machacar las posiciones armenias y la segunda, tercera línea, las líneas logísticas armenias, y esa guerra se saldó pues, con una victoria militar de Azerbaiyán en el que Armenia, pues, derrotada, no entregó el Alto Karabaj, pero sí entregó a Azerbaiyán buena parte del territorio que habían recuperado después de aquella primera guerra y quedaba esta vez conectada Armenia y el Alto Karabaj por un pequeño hilo umbilical que, vista de todo el mundo, pues daba la oportunidad en un futuro de Azerbaiyán pues de cortarlo. Ahí entraba Rusia, un país que como dijimos era aliado de Armenia, pero que no había dejado de venderle armas a Azerbaiyán y que se plantaba como un árbitro neutral que iba a garantizar el acuerdo de paz. Es decir, ese hilo umbilical que conectaba Armenia con el enclave del Alto Karabaj iba a ser patrullado, vigilado por fuerzas de paz rusas, que iban a garantizar pues que la comida, los alimentos, los combustibles, las mercancías, las personas circularan entre Armenia y el Alto Karabaj. El acuerdo tenía otro derivado, y es que si esto ya no es suficientemente complicado, si ya nos parece bastante lío que haya un enclave, una isla de población armenia en medio de Azerbaiyán, hay un enclave azerí entre Armenia y Turquía totalmente desconectado de Azerbaiyán. Es la zona de Najicheván. Pues en este acuerdo de paz, los armenios cedían territorio para que Azerbaiyán estableciese un corredor que conectase Azerbaiyán con ese enclave de Najicheván, que está además, recordemos, pues encajonado entre Armenia y Turquía. Esto ya le daba la idea a más de uno de decir, vaya, con esto los turcos, que son uno de los grandes aliados de Azerbaiyán, van a tener una conexión directa con Azerbaiyán. O podemos pensar también que los azeríes se van a beneficiar de un corredor que les permita pues, hacer negocios, llevar materiales, mercancías, personas, en un futuro quién sabe si hasta hidrocarburos, entre Turquía y Azerbaiyán. Esto abría las puertas a un corredor comercial entre Turquía y el mar Caspio. Esto fue en el año 2020. Y pues desde aquel entonces hemos visto incidentes armados en la nueva línea que separaba a los armenios del Alto Karabaj con Azerbaiyán. Y claro, uno pensaba, si Azerbaiyán ganó aquella guerra con una superioridad tecnológica, si Azerbaiyán obtuvo toda una serie de ganancias, o al menos recuperó territorio y colocaba en una situación muy delicada a los armenios del Alto Karabaj, ¿qué podía impedir, que podía frenar a Azerbaiyán de lanzar otra guerra en un futuro para terminar de ocupar el Alto Karabaj? Teniendo en cuenta de que ahora el Alto Karabaj ya no estaba conectado con Armenia por un gran corredor de territorio azerí bajo ocupación. Ahora lo que teníamos era un delicado cordón umbilical protegido, defendido
por tropas rusas. Bien, pues lo que hemos visto es que después del comienzo de la guerra de Ucrania, las tropas rusas no parece que hayan estado muy por la labor de ejercer su papel de garantes de paz, garantes de la libre circulación por el corredor. Es más, lo que hemos visto es que los azeríes han cortado ese corredor bajo la indiferencia de la comunidad internacional, porque aquí la verdad es que nadie ha corrido a ayudar a Armenia. Armenia evidentemente pues, ha sacado la conclusión de que los rusos, que eran sus aliados tradicionales, no eran muy de fiar, y hemos visto toda una serie de movimientos que pretendían acercar Armenia a Occidente. Por ejemplo, hace muy poquito hubo unas maniobras conjuntas entre las Fuerzas Armadas de Armenia y de Estados Unidos. Pero esto era el primer paso. Esto no quiere decir que Estados Unidos sea un aliado cercano de Armenia. Simplemente eran los primeros pasos. Así que Armenia está en una situación complicada. Su principal valedor hasta la fecha, Rusia, ha mostrado total indiferencia por el futuro del Alto Karabaj y por el futuro de Armenia. Están demasiado concentrados con la guerra de Ucrania. Estados Unidos ha dado el primer paso para acercarse a Armenia, pero aquí todavía no tenemos un acuerdo tangible y firme que convierta a Estados Unidos y a Occidente en un valedor de la soberanía y la paz, la integridad de Armenia. Así que en esa situación, en ese impasse, en esa situación transitoria y ambigua, pues Azerbaiyán ha aprovechado. Rusia no tiene la capacidad ni la voluntad de defender a Armenia. Estados Unidos todavía no ha hecho una entrada en la región como para tener la voluntad decidida de ocupar allí su espacio, y así que da la sensación de que los armenios llevan las de perder. Esto nos lleva a una pregunta, y bueno, ¿qué vamos a hacer con Azerbaiyán? Porque la cuestión es que esto, como decía, es una derivada de la guerra de Ucrania. Azerbaiyán es un productor de hidrocarburos, y lo que hemos estado aquí buscando en Occidente son proveedores alternativos a Rusia. Así que Azerbaiyán sabe que las sanciones y la condena internacional por parte de Occidente va a estar atenuada, porque sería pegarse un tiro en el pie, cortar relaciones con Azerbaiyán, que es un proveedor de hidrocarburos, en un momento que han estado buscando desesperadamente alternativas al gas ruso. Así que perspectivas poco halagüeñas para Armenia, necesidad de un poco de introspección por parte de Occidente, porque toda la justificación de apoyar masivamente a Ucrania es no debíamos, no podíamos permitir que Putin se saliese con la suya, porque estaríamos dando un mensaje de que cualquier sátrapa de medio pelo puede invadir a su vecino y quedarse con territorio. La cuestión es que precisamente eso es lo que vamos a terminar haciendo con Azerbaiyán si permitimos que se salga con la suya, porque ahora nos sentimos en una situación en la que nuestro apoyo a Ucrania y nuestra necesidad de cortar lazos con Rusia nos lleva a buscar pues amistades peligrosas ahí fuera. Así que un mundo complicado el que nos ha dejado la guerra de Ucrania, y como vemos esto es una derivada de la situación que tenemos en Ucrania. Es decir, la guerra de Ucrania ha sido como una piedra que cae en un estanque y va generando ondas de choque que va afectando a regiones cercanas como el Cáucaso o más lejanas como Asia Central, y bueno, ya también habéis visto que también esto tiene sus derivadas en la guerra de Ucrania en el Sahel, con el papel de Rusia allí. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco en esta nueva temporada del canal. Así que espero que yo lo llamé breve resumen de puesta al día y de toma de contacto, que se ha alargado un poquito más de lo que yo pensaba, pues haya sido útil. Y nada, vamos a ver si recuperamos la buena costumbre de ir publicando vídeos ligeritos, concisos, con algunos otros ya con sus mapas y con sus explicaciones un poquito más largas, porque creo que hay cosas de geopolítica que sin un mapa adelante no tiene sentido tratar. Pues nada, eso es todo. Esperemos que os haya gustado esto, y nada, ya sabéis, suscribiros y darle a la campanita, porque ya sabéis que conmigo no os voy a agobiar con publicaciones de vídeos. Así que para que no os perdáis nada, pues nada, hasta la próxima.